Preguntas frecuentes sobre el expediente clínico de psicología. Muy buenas tardes, colegas. Te saluda Carla Cabrera. Y como cada martes, te saludo tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda. Le doy para platicar de algunas de las preguntas más comunes que nos hacen nuestros alumnos, las personas con las con las que cuentan con nuestro apoyo, por ejemplo, en cuanto a los documentos del expediente clínico. Y me parecen preguntas realmente, o sea, que pueden llegar a tener una respuesta sencilla, pero en general creo que las respuestas son más complejas de lo que parece. Pregunta uno: ¿cuándo empiezan mis obligaciones legales cuando atiendo a un paciente Como como psicólogo, psicólogo, como psicoterapeuta? Bueno, pues recuerden, colegas, que cualquier procedimiento que implique ciencia y tecnología en salud, pues empieza con la firma de un expediente de obligaciones una legales. apertura de Claro. un expediente clínico, la firma de un consentimiento informado, de un aviso de privacidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, muchos de nuestros alumnos nos preguntan, oye, si una persona me llama por teléfono, ¿no? Y me dice, quiero una consulta. Ah, pues ¿para quién es la consulta? Bueno, pues es para mi hijo de 17 años que está consumiendo sustancias. ¿Tengo obligaciones legales? Bueno, pues claro que no, porque lo único que estás haciendo ahí es dar informes. Ojo, colegas, siempre y cuando la llamada sea para dar información general sobre cómo sería el tratamiento. No estamos hablando de hacer psicoterapia telefónica o psicoterapia con algún medio electrónico, solamente para brindar información respecto del servicio. Si tú utilizas, por ejemplo, ciencia y tecnología, ya implica la apertura de un expediente clínico, implica la firma de un consentimiento informado, implica la firma de un aviso de privacidad, implica la realización de una historia clínica, la realización de notas clínicas y otros procedimientos que, bueno, que se requieren dependiendo de la circunstancia que nos esté presentando el cliente. Pero ¿cuándo empiezan entonces tus obligaciones legales? Cuando haces uso de ciencia y o tecnología en salud, ¿no? Que implica la apertura de un expediente clínico. Ahora, ¿por qué es importante la firma de un consentimiento informado para los tratamientos de psicología y psicoterapia? Según la CONAMED, en sus documentos oficiales acerca del consentimiento informado, en las ediciones de 2016 y 2023, estos documentos están en las páginas oficiales del gobierno de la República Mexicana. La firma de este documento es obligatoria en procedimientos que implican un alto riesgo en cuanto a la salud del usuario, ¿no? Y procedimientos experimentales y procedimientos quirúrgicos. Nuestra ciencia de la psicología y nuestra ciencia de la psicoterapia está en en los dos primeros ítems, por ejemplo. O sea, sí son procedimientos que implican o que pueden llegar a implicar alto riesgo y desconocemos cuáles son los resultados que vamos a obtener, a pesar de que estamos trabajando con modelos terapéuticos que han demostrado su valía científica. Prácticamente ningún psicoterapeuta puede predecir cuál es el final de un tipo de procedimiento de esta naturaleza. Entonces, por lo tanto, es necesaria la firma de un consentimiento informado. Ahora, ¿quién lo puede firmar? Bueno, pues una persona que está en las condiciones adecuadas de salud, por ejemplo, sobre todo condiciones mentales de salud, y que debe ser también mayor de edad. Muy bien, pues entonces, como psicólogos o como psicoterapeutas, ¿podemos atender a menores de edad sin la firma de un consentimiento informado? La respuesta es absolutamente no. Jamás, nunca atiendas a un menor de edad sin el consentimiento del papá o la mamá. O el tutor, ¿no? Claro, o el tutor. Esto va contra los derechos humanos de los menores de edad y pues bajo ninguna circunstancia lleves a cabo este tipo de procedimientos de salud sin que los padres o tutores estén debidamente informados con la firma de un consentimiento. Aquí les vamos a contar una historia que es una historia pues, más o menos trágica con respecto de bueno, de una colega. Ustedes saben que siempre cambiamos los papeles pues para preservar la confidencialidad, ¿no? Pero por ahí nos consultó una colega que nos dijo, yo tengo una situación grave con respecto de la atención que yo estoy brindando psicológicamente en una escuela. Entonces le preguntamos, oye, ¿qué onda? A ver, cuéntanos qué pasa. Y entonces resulta que la psicóloga aplicó un test que ustedes pueden pensar que es el test más sencillo y más inofensivo del mundo, que es el de árbol casa persona, a un grupo de estudiantes en una secundaria.
por indicaciones de uno de los directivos. Y entonces de repente, al día siguiente de que la psicóloga aplicó este test, ustedes pueden pensar que es inocente, pero es uso de ciencia y tecnología. Y resulta que de repente llega la mamá con la directora y le dice a la directora, ¿sabes qué? Aquí yo tengo, mi hijo me contó que le aplicaron una Prueba. prueba de árbol, casa y persona. Yo soy psicóloga también. Y entonces quiero preguntarles quién les autorizó a ustedes, o sea, ¿dónde está el consentimiento informado? ¿Dónde está el expediente clínico, aviso de funcionamiento? En donde realmente tenemos este respaldo como para que ustedes estén aplicando ciencia y tecnología con uno de mis hijos. Y entonces ya a partir de ahí, después de este trago amargo, ya de repente la escuela, bueno, y también la psicóloga, bueno, pues entendieron que requieren de un consentimiento informado por parte de los padres o tutores para poder intervenir de cualquier forma, ya sea psicológica o psicoterapéuticamente, como ustedes quieran llamarle, con un menor de edad. Nos pregunta Sick Alex, si los abuelos son los cuidadores, pero no tutores, y llevan por su cuenta al menor, ¿sería correcto brindar la atención? Esto pasa muchísimo en psicología. A veces los abuelos llevan a los nietos a la sesión Porque son los cuidadores. porque son los cuidadores, pero ojo, hablamos de un tutor legal. Ajá, si los abuelos no son tutores legales, entonces no pueden firmar el consentimiento bajo información porque existen unos padres que ostentan los derechos de sus hijos. Así que no podríamos brincarlos. Tendríamos que informarle al abuelito, a la abuelita, que el papá o la mamá debe venir a firmar el consentimiento de su hijo, de sus hijos. Y aquí hay otra historia triste, que también, bueno, es un caso triste porque digamos como que los perjudicados aquí son los menores de edad. De repente una abuelita llega con la psicóloga y les dice, quiero que me atiendas a mis dos niños, ¿no? A un niño de 5 años y a una niña de 4, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues la psicóloga hace su trabajo, los niños empiezan a ir, entre comillas, mejor, y de repente, bueno, los papás estaban ya separados, ya estaban divorciados, y de repente la mamá se entera que la psicóloga estaba llevando a cabo este tipo de procedimientos, se informa bien con bueno, pues con un abogado, y de repente mete una queja ante las autoridades sanitarias para con la psicóloga. Obviamente con la intención no tanto como de decir quiero ver los procedimientos, sino como de a lo mejor de llevarse a calle a la abuelita y al papá, pero eso les puede ocurrir a ustedes también y entonces no quieres verte involucrado en ese tipo de circunstancias. Entonces siempre que vayan a atender a un menor de edad, es indispensable que, como dice Carla, los padres o los tutores firmen una carta de consentimiento bajo información, a donde se les especifique, por ejemplo, cuál es la duración del tratamiento, cuál es la naturaleza, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, qué tipo de técnicas vas a utilizar, cuáles son los objetivos del tratamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ellos deciden terminar abruptamente con este procedimiento también? ¿Cuáles serían, digamos, como las consecuencias negativas? Entonces, no atiendan a menores de edad sin la firma de un consentimiento informado por parte de los padres o tutores. ¿Quién pueda tener acceso a la información del expediente clínico de la consulta el que implementamos en psicología o en psicoterapia? ¿Quién puede tener acceso a esta información del expediente? Bueno, aquí la respuesta es solo las autoridades sanitarias o solo las autoridades judiciales que debidamente por escrito te van a solicitar el acceso a la información del expediente clínico, pero nadie, por ejemplo, ni los abogados particulares, ni las autoridades educativas, ni la maestra, ni nadie, absolutamente nadie, puede tener acceso al expediente clínico si no es a través precisamente de una vía legal. Porque en muchas de las ocasiones, las maestras, en su afán de poder ayudar a los niños, por ejemplo, las autoridades educativas, en afán de poder ayudar a los niños, también nos solicitan información, nos dicen, mándenos un reporte, mándenos Tips consejos para atender al chico en la en la escuela. Nosotros desde la terapia familiar, por ejemplo, pensamos que los cambios deben verse en vivo, o sea, deben manifestarse en vivo. Nosotros no nos gusta platicar de la música, no nos gusta platicar de cómo se baila en casa, nos gusta ver, como dice Salvador Minuchin, a la familia bailar frente a nosotros. Entonces, creo que desde la terapia sistémica ya no tienes la necesidad de generar este tipo de reportes, ¿no? Para la escuela, por ejemplo. Pero aquí les va otra historia que también es una historia, digamos, como no muy agradable para uno de los colegas.
Esta colega de repente imagínense que atiende a una adolescente, más o menos como de unos 16, 17 años. La psicóloga tiene 2, 3 sesiones con la menor de edad, manda un reporte a la escuela de cómo trabajar con la chica, inclusive con información sensible, de datos clínicos que ella obtuvo en la consulta. Y de repente resulta que a la maestra pues, se le pierde el reporte. Y ya lo tenían unas compañeras bueno, pues de la paciente en cuestión. E imagínense todo el tipo de acoso escolar, por ejemplo, que sufrió esta alumna a partir de que sus compañeras, digamos como las bullers de la escuela, tuvieron la información de su expediente clínico y entonces aquí también hubo una controversia bastante, bastante complicada para nuestra colega. Entonces, nosotros les recomendamos no enviar bajo ninguna circunstancia información del expediente clínico para la escuela. Y ahora, no lo recomendamos en absoluto, ¿eh? Pero si ustedes tienen, así se ven envueltas en la necesidad imperiosa, ¿no? No lo recomendamos en absoluto porque no hay nada que te obligue. De enviar información a la escuela, bueno, pues que los papás soliciten la información por escrito y entonces ahora sí ya los papás son los que llevan ese documento a la escuela, pero tú quedas, digamos, como protegido en ese sentido de que no estás sacando la información del expediente clínico simplemente porque te lo solicita una autoridad escolar. Y vale mucho la pena delimitar, esa sí es responsabilidad nuestra, colegas, con qué finalidad estamos atendiendo a los usuarios que tenemos. Si es con un fin de rehabilitar algún evento o situación que estén atravesando las familias, o si van a nuestro consultorio por estrategias educativas, por ejemplo. Entonces, para eso nos sirve el consentimiento bajo información para delimitar cuáles van a ser nuestras competencias, cuáles van a ser las metas del tratamiento y no confundir el tratamiento psicológico con las estrategias educativas que se deben implementar en la escuela. Y son dos situaciones completamente distintas. Ahora, ¿por qué es absolutamente necesaria la firma de un aviso de privacidad para los tratamientos en psicología y psicoterapia? Bueno, recuerden que cuando nosotros conversamos con los usuarios en la sesión, nos aportan datos sumamente sensibles, sumamente íntimos. A veces son datos que no le han contado a nadie más que al psicoterapeuta. Y estos deben ser garantizados bajo estricta confidencialidad con los derechos que se llaman ARCO. Esto significa que los usuarios tienen el derecho a actualizar, rectificar, corregir u oponerse a que tengamos esa información sensible que nos han proporcionado y que está manifestada en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Entonces recuerda que nosotros tenemos información muy sensible, muy privada, que debemos cuidar a lo largo del tratamiento y durante 5 años. Y que los usuarios deben saber exactamente para qué la vas a utilizar en consulta. Para eso sirve el aviso de privacidad. Por aquí nos cuenta Abdalá Urbina. Yo como padre sí preguntaría con qué fines se aplica una prueba. Cuando iba en la secundaria, una maestra nos aplicó el HTP sin ser psicóloga y hasta se puso a decir a los compañeros qué situación tenían. Ahora como psicólogo veo la gravedad de hacer esto. Sí, pues es que a veces se utilizan las pruebas psicológicas, pues a veces inclusive sin entrenamiento clínico. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y con buenas intenciones, la verdad es que a lo mejor es con buenas intenciones, pero pues acuérdense que el infierno está lleno, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, está pavimentado con piedritas de buenas intenciones. Entonces, aquí lo que importa no son las buenas intenciones, es el hecho, por ejemplo, de tener el conocimiento sobre la prueba, por ejemplo, y saber cuál es la razón específica por la cual la estás utilizando. Porque, por ejemplo, por ejemplo, en términos técnicos, a nivel de Ley General de Salud, podría inclusive caer en el término de una simulación, ¿no? Porque, o sea, yo estoy simulando un acto psicológico, estoy simulando un acto médico para el cual no estoy capacitado, Facultado. ¿no? No tengo los documentos oficiales, no he estudiado, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué le decimos a los usuarios sobre los documentos oficiales antes de comenzar la consulta de psicología o psicoterapia? Esto es algo que nos preguntan muchísimo. ¿Qué les decimos? A nosotros nos gusta siempre poner en contexto a los usuarios, es decir, que sepan exactamente qué es lo que va a suceder.
Cuando nosotros comenzamos una consulta de psicología y psicoterapia, si no es que ya le hemos dado la información previa con anterioridad, pero lo volvemos a reiterar al principio de nuestras consultas, ya sean virtuales o sean presenciales, lo que les decimos es, mira, yo soy el psicólogo Jorge Ojeda, soy psicólogo clínico, tengo una maestría en psicología clínica con especialidad en terapia familiar y estoy para servirte. Ahora, ¿de qué va el tratamiento? ¿No? Lo primero que les hablamos a los usuarios es con respecto al tipo de tratamiento, ¿no? Yo les digo, yo trabajo con un modelo de terapia breve, que está el tipo de tratamiento, en el que limitamos precisamente estos encuentros a un máximo de 10 consultas. Ahí está la duración del tratamiento. Las consultas pueden tener espacio entre una semana, 15 o 21 días, dependiendo del progreso que vamos teniendo con respecto de nuestro tratamiento, y la intención del mismo precisamente es la de atender específicamente el problema por el cual tú me estás consultando el día de hoy. ¿A través de qué? Ahí va la naturaleza del tratamiento, a través de conversaciones orientadas de manera científica. Y bueno, los beneficios, por ejemplo, que tú puedes obtener a la hora de llevar a cabo este tipo de tratamiento serían precisamente la generación de nuevas conductas, la generación de nuevas perspectivas con respecto a la situación que tú estás atravesando, de nuevas formas de relacionarse, por ejemplo, en el caso de la terapia familiar o de la terapia de pareja, y los riesgos, por ejemplo, que corremos en el caso de que tú abruptamente decides terminar el tratamiento, serían los de que, bueno, el problema persista o incluso se agrave y eso vaya en deterioro de tu salud física o mental. Entonces aquí, como que lo que estoy haciendo es poner todo un contexto precisamente para que el usuario pueda firmarme el consentimiento informado y firmar el aviso de privacidad, ¿no? También es importante decirles a los usuarios qué es exactamente lo que vamos a hacer con su información, quién puede disponer de ella, en qué casos, por ejemplo, se rompe la confidencialidad, en los casos en los que existe peligro para la vida de alguien, y entonces ese sería un buen preámbulo como para iniciar una sesión de psicoterapia. ¿Qué pasa? Ahora, esta yo creo que la vas a contestar tú, ¿no? ¿Qué pasa si los usuarios no quieren firmar los documentos oficiales, el consentimiento informado y el aviso de privacidad para la apertura del expediente clínico? Pues es muy simple, no comenzamos la sesión, así de radicales. ¿Por qué? Bueno, pues recuerden que el procedimiento en salud es una toma de decisión libre. Ajá, pero al ser nuestro trabajo tan intangible, la psicología sumamente abstracta e intangible, el usuario podría decir que fue obligado a tomar la terapia si es que no tenemos firmado su consentimiento, su expediente clínico. Entonces es su palabra contra la nuestra y por supuesto las leyes siempre van a favorecer al usuario. Por eso es recomendable que si los usuarios no quieren firmar el consentimiento o los documentos de apertura del expediente, pues no comenzamos el tratamiento, porque podemos correr el riesgo inclusive de tener multas administrativas o inclusive de perder nuestra cédula O profesional. clausuras de nuestro Claro, establecimiento. no queremos que suceda nada de eso, así que la recomendación es, colega, si tu usuario se niega a firmar los documentos iniciales del expediente clínico, no inicies el tratamiento. Ok, muy bien. Por aquí nos pregunta el psicólogo Alex, es una pregunta que sucede muchísimo. ¿Qué sucede cuando la institución escolar manda a un menor a terapia para atención o valoración y no lo dejan entrar a la institución escolar hasta que reciba la atención? ¿Existe alguna forma de delimitar estas condiciones de algunos directivos o profesores? Muchos quieren informes o recomendaciones como acabamos de mencionar. Bueno, de acuerdo a los derechos humanos de las infancias y adolescencias, nadie puede restringir el derecho a la educación, mucho menos poner una condicionante de esta naturaleza para recibir educación. Desafortunadamente es una mala práctica que se ha venido haciendo de años, pero ninguna institución, profesor, maestra, etcétera, puede condicionar el acceso al joven o al menor de edad a recibir educación. Habitualmente, las instituciones escolares le solicitan a nuestros usuarios una constancia de asistencia a tratamiento. Esta constancia solamente menciona el nombre del joven o la joven, la edad y el número de sesiones o la fecha en la que ha asistido con nosotros y es más que suficiente para dejarlo ingresar
a sus clases de manera habitual. Pero recuerden, colegas, nadie puede obligar a recibir un tratamiento en psicología o cualquier otra intervención en salud y nadie puede restringir el derecho humano a la educación. Inclusive me hace pensar que esta práctica contradice la perspectiva de la necesidad de cambio de los terapeutas del Mental Research Institute, de la terapia centrada en el problema, que dicen que únicamente debemos trabajar con usuarios que están dispuestos, que tienen interés en el tratamiento. Si, por ejemplo, no sé, o sea, nosotros trabajamos con una familia de esta naturaleza y simplemente nos dicen, no sé, ¿sabes qué, Carla? Pues te pago la consulta y fírmame de que ya vine. Y ya, ¿no? Bueno, pues una situación en la que realmente no quieres, o sea, realmente no quieres estar. Entonces, siempre hay que trabajar con usuarios que tengan también necesidad de cambio, ¿no? Entonces, aquí hay dos contradicciones. La contradicción con los derechos humanos y la contradicción, digamos, técnica, psicoterapéuticamente técnica en cuanto a la necesidad de cambio con los usuarios. Usa la constancia de asistencia a tratamiento y habitualmente se conforman las instituciones con saber que el usuario está asistiendo. Es una pregunta Sí. interesantísima, que nos han hecho muchísimo y que queremos ya dejarla en claro de una vez por todas, que es, ¿qué son las hojas de referencia y en qué casos se utilizan? Bueno, una hoja de referencia es un procedimiento legal, pero también es una comunicación entre profesionales de la salud. Es un documento legal que se utiliza para cuando detectamos situaciones que se salen de nuestras manos y que requieren la intervención de otro colega u otro profesional de la salud. En ella vamos a plasmar los datos generales del usuario y los hallazgos clínicos de esa entrevista que tuvo con nosotros. Y pues para no hacerlo como chismógrafo, hacemos una hoja de referencia con todos estos hallazgos descritos, el examen mental y enviamos esta hojita al otro profesional de la salud. Recuerden que todas las comunicaciones entre los profesionistas de la salud deben llevarse a cabo por escrito. No hay de que te voy a mandar un paciente. Oye, fíjate que no, tiene que ser por escrito, especificando precisamente cuál es la necesidad del tratamiento en curso con respecto de un tratamiento distinto. Ejemplos, los más importantes de todos son los casos en donde hay violencia de género, donde requerimos el apoyo de una institución gubernamental, el consumo de sustancias, donde requerimos el apoyo de un experto en adicciones, por ejemplo, o de una institución dedicada precisamente a las situaciones de consumo. Y en cuanto a psiquiatría, sobre todo cuando las personas te han manifestado así explícitamente el querer hacerse daño a sí mismas o el querer hacer daño a alguien más. En esas tres ocasiones son en las que o sí debemos utilizar una hoja de referencia. Y ahora, ¿quién puede recibirlas? Para recibirlas, bueno, pues tienen que tener dos condiciones. La primera de ellas tiene que ser mayor de edad y la segunda de ellas debe estar en las condiciones mentales adecuadas. Por ejemplo, un chavo de 16 años que tiene un problema de consumo de sustancias, que tú tuviste la sesión con él y que requieres referirlo a una institución especializada para el consumo de sustancias, bueno, pues tiene que tener el apoyo de su Padre o contacto, madre. de su contacto de emergencia. Una persona, por ejemplo, que te ha manifestado deseos de hacerse daño a sí misma, entonces obviamente esta persona no está en las condiciones mentales, requieres del apoyo también del contacto de emergencia para que la lleve precisamente a psiquiatría. Una chica, por ejemplo, que está en riesgo de violencia de género, por ejemplo, o sea, que vive en una situación de violencia de género. Y entonces ya te explicó que siente que no está segura para regresar a casa, etcétera, etcétera. Esta chica, por ejemplo, sí está en condiciones mentales y puede ser mayor de edad, pero también tenemos la posibilidad de mandar llamar un contacto de emergencia y es la posibilidad de mandar llamar un contacto de emergencia para que le acompañe a las instituciones correspondientes que atienden precisamente la violencia de género. Entonces, esas son las hojas de referencia. Muchas gracias a Rocha Eder, que nos hace hermosos comentarios. Muchas gracias, Eder. Y bueno, colegas, tenemos a la venta un paquete de documentos del expediente clínico diseñado para psicólogos y psicoterapeutas. Consta de 11 documentos que podrás editar y usar en tu consultorio y que seguramente te serán de mucha utilidad para estas circunstancias que acabamos de describir. Son 11 documentos, 6 que se utilizan en todos los casos, es decir, son documentos así generales,
el registro de folio único, el consentimiento informado, el aviso de privacidad precisamente también, la fórmula, una fórmula muy específica para la generación de notas clínicas, una historia clínica específicamente diseñada para la psicología, para las áreas de la psicología y la psicoterapia y otros 5 documentos que precisamente nos ayudan a trabajar con situaciones de riesgo como lo son violencia de género, consumo de sustancias o cuando alguien está en una condición mental que requiere del apoyo de un médico psiquiatra. Si ustedes quieren enterarse, tener más información con respecto de este paquete, bueno, pues si nos ven por Facebook, nos dejan un comentario aquí abajo, nos envían un mensajito de WhatsApp, de Messenger, si nos ven por Instagram también, aquí abajo va a haber un área de comentarios, nos dejan un comentario, si nos ven por TikTok, danle hacia la izquierda y van a poder accesar a nuestro perfil, ahí hay un link que los va a llevar a ponerse en contacto por WhatsApp con nosotros con muchísimo gusto. Muy bien, colegas, pues muchas gracias por el favor de su atención. Si alguna duda aún atraviesa por sus mentes, háganosla llegar por Messenger y con mucho gusto la contestaremos. Excelente semana, colegas. Un abrazo. Que pasen muy bonito martes y hasta la próxima.